El conde de Zinzendorf, hermanos, era un hombre religioso que desde la niñez, así como Timoteo, hermanos, había conocido al Señor Jesucristo. Sus padres lo habían guiado por los caminos de la fe, hermanos. Y igual, hermanos, que Luis Ángel Ledón, hermanos, era un hombre que cumplía religiosamente todo lo que se le había enseñado, hermanos, pero que él sentía que había un vacío en su corazón, algo hacía falta, hermanos. Así es que cuando el conde se dio cuenta, hermanos, que los moravos estaban siendo perseguidos, él abrió, hermano, las puertas de su lugar, de su palacio, sus terrenos, para que moraran ahí, hermanos, aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos. Originalmente fueron los moravos, posteriormente todos aquellos hermanos que eran perseguidos sabían que en la casa de Zinzendorf había un lugar para ellos, hermanos. Y se formó una comunidad hermosa, hermanos. Se formó una comunidad preciosa donde, como ya lo repetí, nadie decía ser suyo lo que había ahí, hermanos. Todos tenían las cosas en común y vivían de una manera muy agradable, hermanos. Pero, ¿saben? Se habían olvidado de algo, hermanos. Se habían olvidado que el Señor nos había dicho: salgan, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Era tan agradable la vida que tenían ahí, hermanos, que había una comodidad increíble. Un día sucedió algo. El conde de Zinzendorf vino transformado. Algo había sucedido en su vida y eso lo veremos en otra meditación, hermanos, pero algo había sucedido en su vida. Llegó inspirado, hermanos, a la comunidad, hermanos. Empezó a servir con un amor como pocas veces, de tal manera que en poco tiempo, hermanos, los moravos lo consideraban su líder, su pastor, y él les amaba, hermanos, y les guiaba por los caminos del Señor. Y un día, hermanos, Zinzendorf trajo a un hombre negro que había estado viviendo como esclavo, hermanos, en otra comunidad, y le permitió la palabra ahí en la comunidad de los moravos, y él empezó a compartir su testimonio, hermanos. Les habló cómo los hombres blancos y aún aquellos que se llamaban cristianos, hermanos, tenían como esclavos a mucha gente en los campos, hermanos, y ahí los explotaban, hermanos, hasta que morían, hermanos. Ahí trataban a los esclavos de una manera vil, hermanos, triste. Y para demostrar lo que él estaba diciendo, hermanos, se quitó la camisa, les enseñó la espalda, hermanos, y quedaron horrorizados al ver cómo este hombre estaba destruido de la espalda, hermanos, por los latigazos de sus amos, hermanos, en los campos de labor. Hermanos, esto impresionó la vida de dos jóvenes que cuando escucharon el testimonio de este hombre, y él les decía, el esclavo les decía cómo él había podido escapar, pero que en aquellos lugares había quedado su familia, habían quedado sus hermanas, habían quedado sus sobrinos, habían quedado gente que él amaba, hermanos. Y cuando escuchan esto los hermanos, ellos sienten en su corazón el deseo de salir a predicar el Evangelio. Cuando termina la reunión, dos jóvenes se acercan ahí al conde y a los hermanos y le dicen: hermanos, queremos salir a predicar el Evangelio. Hermanos, qué cosa tan increíble sucedió. Los líderes de la congregación les dijeron que no era posible que hicieran eso, que vivían una vida muy tranquila y muy agradable como para que salieran a exponer su vida a la muerte aún cuando estaban en un lugar tan cómodo como en el que estaban, hermanos. Sin embargo, el conde los apoyó y el conde les dijo que lo pusieran en oración, hermanos, y por semanas y más semanas el grupo de líderes empezó a orar y los jóvenes esperando que les dieran oportunidad. Pasaron unos meses, los jóvenes fueron y no les dijeron los líderes: ustedes están muy bien aquí, no tienen que salir a exponerse al peligro del mundo allá afuera. Vivimos en una comunidad muy hermosa. Hermanos, pasaron 2 años. Y al fin, a los 2 años, después de tanto insistir, estos jóvenes se les dio la oportunidad de salir. Pero antes de salir se les anunció, hermanos, que iba a ser difícil, que la gente que estaba traficando con los esclavos, hermanos, que la gente que estaba traficando con la gente no les iba a dar la oportunidad. Y ellos dijeron: si es necesario hacernos esclavos nosotros mismos,
nos vamos a hacer esclavos con tal de servir a otros. Y así fue, hermanos. Cuando llegaron a una de las plantaciones, aquellas gigantescas, no les tenían confianza. Así es que ellos, hermanos, se hicieron esclavos para poder trabajar en la comunidad con los esclavos, hermanos. Y ahí dar un testimonio, hermanos. Pasaron meses y no había mucho fruto de ello, hermanos. Poco tiempo después, 18 jóvenes más, inspirados, hermanos, por estos dos primeros jóvenes, también pidieron la oportunidad de salir a trabajar. Tristemente, hermanos, de esos 18, la mayoría murieron en el camino, hermanos, y al llegar a los lugares a donde iban a predicar, hermanos, las pestes y las enfermedades que había acabaron con ellos, hermanos, y esto estaba desanimando a los primeros dos. Pero un buen día, hermanos, un buen día, y voy a hacer a grandes rasgos porque podría pasarme horas y horas compartiendo este pequeño testimonio. Un buen día, hermanos, alguien llegó a avisarle a este primer hermano que había salido que el testimonio de él, hermanos, había llenado a la comunidad de un deseo de salir a predicar el evangelio, hermanos. Que la comunidad, hermanos, había sido tocada por el Espíritu Santo, hermanos, y que querían seguir el ejemplo de estos que habían muerto por predicar el evangelio y de estos que estaban sufriendo en los campos como esclavos por predicar el evangelio, hermanos. Y salieron 200 parejas de moravos, hermanos. 200 parejas que salieron, hermanos, por todo el mundo. Y cada una de ellas, hermanos, podría pasarme yo 200 días aquí compartiendo lo que pasó cada una de estas parejas que salieron a compartir el evangelio, hermanos. Hubo un avivamiento maravilloso, hermanos, en aquel lugar. Hubo un avivamiento hermoso, hermanos, que influenció la vida de muchos personajes famosos que nosotros conocemos. Ya mañana les seguiré contando, hermanos. Dios les bendiga.